Hola, estimados estudiantes de octavo año básico. Aquí estamos nuevamente en la versión ya novena de estas cápsulas educativas. El día de hoy les diré de inmediato de que no vamos a hacer nada en Word, no vamos a hacer introducciones ni conclusiones. Vamos a hacer un stop con eso y vamos a enfocarnos en desarrollar un tema, obviamente, que tiene directa relación con los contenidos que estamos viendo ahora, que tiene que ver con el proceso de expansión europea en el siglo XV, XVI, y cuáles fueron los episodios eh, desde que esta expansión comienza a llegar a nuevas tierras, como fue el caso de el continente americano, ¿ya? Prehispánico, antes de la llegada del hombre blanco, el hombre español, según la historiografía clásica, ¿ya? El primer ejercicio que vamos a hacer, miren, estamos aquí en Google, ¿cierto? Y quiero que observen lo que voy a escribir. Voy a colocar así, encuentro de dos mundos, ¿cierto? Voy a colocar Colón, Cristóbal Colón. Ya, de esta forma se le llama un poco a esta unidad en quinto básico y se vuelve a retomar en octavo año básico al proceso de conquista de América. ¿Ya? Y mire, quiero que vean cuáles son, qué es lo primero que arroja la búsqueda de Google. Aquí en imágenes. ¿Ya? Quiero que observen estas imágenes, miren, un poco caricaturescas, ¿cierto? De este encuentro de dos mundos, ya que hace en relación al primer encuentro que tuvo Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 cuando llega a la isla de Guanaí en San Salvador. Ya, y si ustedes se dan cuenta, son encuentros un poco alegóricos, caricaturescos, donde no hay expresiones de violencia ni nada por el estilo, ¿ya? Este es el primer análisis, la primera reflexión que quiero dejar, ya que de alguna u otra forma, a través de la educación clásica, tanto a ustedes como a nosotros, se nos ha contado como la historia blanca de este proceso que se le llama de manera amistosa encuentro de dos mundos, eh, pero de eso no tiene nada, y a estas alturas ya hay que decirlo. Ya no hay tapujos con eso porque los mismos textos de historia ya tienen algunas fuentes distintas que revelan que este encuentro de dos mundos no fue así, sino que fue un acto totalmente violento, sanguinario y un proceso genocida de parte de las potencias europeas como españolas como portuguesas, ya que llevaron a cabo una tremenda conquista violenta y de encuentro amistoso no tuvo nada, ya. Deme un segundo. Para esto quiero mostrarles un librito que me compré hace poco que leí en la universidad que se llama Las Venas Abiertas de Latinoamérica, que en la universidad no me lo podía comprar, ahora me lo compré y quiero relatarles algunos extractos de este libro. Ya, para eso le voy a bajar a la música. Ahí está mi perrita. Miren, les voy a leer un pequeño extracto. Dice, Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del oro azteca de Moctezuma. A 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona a los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espalda doblada sobre los
pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña, por no trabajar, y otros se ahorcaron con sus propias manos. ¿Ya? Esta es la primera cita que quiero extraer de este libro para un poco contextualizar de que este proceso que fue llevado a cabo obviamente no perseguía más que fines económicos, ya que en aquellos tiempos el sistema económico era mercantilista, entonces las materias primas y las riquezas tenían un factor relevante, y en América encontraron el nido de los huevos de oro. ¿Ya? Y cómo lo explotaron a través de, imponiéndose a través de la violencia y de las nuevas armas, incluso con aspectos culturales, ya que vamos a mencionar algunos casos. Hernán Cortés, que lleva a cabo la conquista de México, se enfrenta con la civilización azteca de Moctezuma, y al principio Moctezuma cree que son dioses que vienen descendiendo al encuentro de su sociedad. El mismo elemento pasa en 1533, cuando Francisco Pizarro entra a Cusco, ¿ya? Y comienza la rebelión contra Atahualpa, ya que ahí se aprovecha de un conflicto que hay entre hermanos por la sucesión del poder. Y más adelante, ya en 1540, vamos a ver cómo comienza este proceso de conquista en el territorio del actual Chile, ¿ya? Hay muchos otros como dijera, empresas de conquista en un comienzo son financiadas de manera particular, pero que todas tienen esta característica, que es oprimiendo y deshaciéndose de las culturas indígenas que estaban aquí antes que el hombre blanco. Ya, eso hay que dejarlo súper en claro. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los efectos de la conquista sobre la población indígena, ya que la población indígena disminuye bastante demográficamente, producto de distintos elementos que se dan en este proceso de expansión, y donde el imperio español junto con la corona portuguesa se apoderan de estos territorios ya a partir del año 1492 en adelante. Después incluso hay un tratado de Tordesillas, el cual viene a dividir el territorio de la conquista de América para portugueses y españoles, y comienza todo el proceso después de colonialismo, donde se sigue masacrando y imponiéndose a través de la violencia a las culturas que estaban precolombinas, ¿cierto? Tenemos el caso de aztecas, de los incas y de otras culturas más pequeñas, como donde está también inserto el pueblo mapuche y las culturas del altiplano, como los aymara, los quechua, diaguitas, entre otros, que van a ser totalmente puestos en cuestionamiento desde el punto de vista de su cultura y su religión, ya que en este proceso también se da la evangelización, y era un requisito mínimo que los capitanes de conquista tenían que llevar a cabo, que era evangelizar a estos seres diabólicos que no tenían no conocían lo que era la fe católica, sino que tenían sus propias creencias ancestrales a través de la tradición oral, y todo eso fue exterminándose. Por eso hablamos de un genocidio global en todo contexto. Para ir avanzando, voy a ver un poquito aquí cómo va la cosa. Ya. Quiero que hagamos la siguiente actividad. Vamos a trabajar en la página 62 y en la página 63, ¿ya? Y con la información que está aquí sobre los efectos de la conquista sobre la población indígena, van a tener que leer estas fuentes de información, ¿ya? A, B, C. Aquí está claramente, y aquí se les va a ir detallando algunos elementos de carácter cultural, religioso, político, económico, cuáles fueron las consecuencias de esta conquista salvaje que se realizó contra las culturas precolombinas, ¿ya? Y por ende vamos a tener que resolver las siguientes preguntas. Ustedes.
Dice, en pareja, bueno, con la persona, en este caso solo o con quien te esté apoyando en el hogar, dice, elaboren una definición para el concepto de desastre demográfico. Para ello recurran a dos fuentes de estas páginas que aborden diferentes factores o interpretaciones. Ya aquí en estas dos páginas van a encontrar información sobre eso. Respecto de la disminución de la población indígena, ¿qué tienen en común las interpretaciones de las fuentes B, C y D? O sea, tienen que, yo les recomiendo leer y apreciar las fuentes de información B, C y D, tomen apunte y después vean qué elementos tienen en común y en qué se diferencian con respecto a la disminución de la población indígena. Y el punto 3 dice, a partir de los documentos E y F reflexionen. ¿Cómo imaginan que serían los pueblos mesoamericanos? Mesoamérica, recuerden que es el área cultural que es centroamericana. Y andinos, si no hubiesen sido conquistados por los europeos. Elaboren un pequeño cuento, relato que refleje su postura. Más que un cuento, yo quiero más que nada una opinión personal, ¿ya? Quiero ser enfático en esto, una opinión personal de ustedes dimensionen qué hubiese sucedido, cuáles hubiesen sido los efectos de que qué hubiese pasado si los territorios precolombinos, las civilizaciones precolombinas, no hubiesen sido dominadas por la cultura y la cosmovisión del hombre blanco. ¿Qué hubiese sucedido? Y en ese sentido quiero que sean bastante críticos al respecto y que lo enfoquen de distintas... Eh, claro, lo enfoquen en distintas áreas, pueden ser desde el punto de vista cultural, religioso, político, económico, eh, y ahí me van dando ustedes con mayor detalle su respuesta. Eso es, no es más que esto. Este es un tema súper importante, estimado estudiante, porque habla de nuestros orígenes, habla de nuestra identidad como americanos, pero antes de la llegada del hombre blanco. Ya también se hace mención a que nosotros valoremos de manera importante a nuestros pueblos ancestrales, ya que en muchos casos nuestros propios países actuales republicanos no los consideran como tal, no los consideran como una nación independiente, no respetan muchas veces sus tradiciones culturales y en algunos casos hasta se les aplica el terrorismo de Estado. ¿Ya? Y hay que ser claros con respecto a esto. De la misma forma, y para ir ya cerrando un poco esta cápsula educativa, voy a cerrar con otra lectura de este texto. ¿Ya? Les digo enseguida. Dice, los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Un cerro grande había moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno, se le aturden a uno los oídos. Y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas, va lloviendo fuego. Los extranjeros traían venados que los soportaban, tan altos como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos. Solamente aparecen sus caras. Son blancas como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. 8 presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En el espejo Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido. Era blanco y barbudo. Ya, y este extracto hace mención a que la primera estrategia que utilizó el hombre extranjero al tener contacto con nuestras culturas ancestrales fue el engaño, fue aprovecharse de esta mitología de los propios pueblos originarios como aztecas e incas para hacerse pasar por estos dioses y así obviamente llevarlos al engaño y después a la posesión de sus tierras y todo lo que ya dijimos hasta el momento.
Bueno, eso es, estimados estudiantes. Espero que esta cápsula educativa les haya sido nutritiva, importante. Espero que estén bien, se cuiden. Cualquier duda me hablan. Un abrazo grande y eso. Adiós.